Gracias, Roy Cortina, por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, resurgió Lilita a partir del domingo, ¿no? A ver. Sí, esa es una lectura y que es así, ¿no? Porque ella venía, como siempre dice, del 1.8. Pero lo más importante es que se ha generado una alternativa en la ciudad. Había un pedido de la gente en todas las marchas ciudadanas que se hicieron a fin de año pasado y a principio de este año. El verbo que predominaba, como yo siempre decía y digo, es unir, ¿no? Sí. De ahí también el nombre, que discutimos y finalmente salió UNEN, que no significa nada, no son siglas. Sí. UNEN de unir. Sí. Y había un pedido de la ciudadanía. Bueno, pero si vos tenés coincidencia en un 70, en un 80% con lo que plantea tal o cual fuerza, o sos aliado en tal o cual provincia, o fuiste juntos hace 2 años o hace 4 años, ¿por qué no buscan generar una alternativa un poco más unitaria? ¿Por qué no buscan las coincidencias en vez de las disidencias? Y se fue dando este diálogo con distintas fuerzas políticas, se sumaron 7 partidos políticos. Y además le dimos una utilidad a las PASO. En realidad, las demás fuerzas, la verdad que no sé para qué utilizan las PASO. Son listas que se eligen a dedo. No, y además lo sorprendente, saludamos a Pablo Mendelevich también, Pablo, que no te saludé. Digo, lo sorprendente, porque estamos acostumbrados, creo que inclusive en las últimas internas, que fueron las primeras en realidad que se hicieron, no legislativas, sino presidenciales, pasaba que los que parecía que se iban a unir, después una vez terminada la interna, se terminaban peleando y separando mal. En este caso parece que todos van detrás de la opción elegida. Sí, además el éxito fue muy grande. A ver, nosotros hemos ganado en la categoría de senadores por 1 punto, con la suma, ¿no es cierto?, de las 4, claro, con Pino. Y hemos superado en la lista de diputados nacionales por 6 puntos, o por 5 puntos, 35 a 31. Esto ha generado una expectativa. Vos sabés que por el sistema de las PASO, la lista de senadores, el que gana se lleva todo, porque son 2 cargos más los 2 suplentes. Pero la lista de diputados se intercala, de manera tal de que nosotros tenemos intercalados candidatos de las listas que perdieron, o de la lista que perdió, la segunda. Las otras 3 no les alcanzó el coeficiente del DON, las otras 2, perdón, la tercera y la cuarta tampoco. Pero, por ejemplo, ahora vamos a una lista de diputados nacionales donde va a estar Carrió, primera, y Lustó, segundo. Después se va intercalando 1 y 1 por el sistema DON. Con lo cual, esto ha generado una expectativa. Incluso los que no han podido integrar la lista se sienten parte de un proyecto triunfador, que tiene expectativas. Y además yo creo que esto es algo muy importante. UNEN ha marcado el camino para resolver la candidatura presidencial en el 2015. Todas las Bueno, yo creo que se van a generar 2 espacios en la Argentina alternativos al gobierno nacional. Uno del centro al centro derecha, encarnado por Massa, por el macrismo, distintas versiones del PJ. Y de otro lado está todo lo que tiene que ver con el centro al centro izquierda. El socialismo, el radicalismo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la coalición cívica, Proyecto Sur. ¿Esa va a ser la discusión al 2015? Claro, bueno, entonces, ¿cómo se resuelve una candidatura presidencial? Bueno, UNEN ha marcado el camino. Hay que utilizar las PASO. Además, esto la gente lo ve bien. Acá hubo una gran polémica con los debates. La gente vio perfecto que se debatiera, porque la verdad que la unidad de los idénticos no tiene sentido. Es la unidad de la diversidad, entendiendo que hay que respetar la diversidad y que la diversidad debe respetar, más allá de los matices, la unidad. Hay una relación de ida y vuelta que es muy importante. Hay una cosa muy interesante es ver qué pasa con el perdedor, ¿no? Vos recién decías que se sienten parte de un proyecto exitoso porque ganaron y todo. Lo que se publicó estos días también es que Lilita Carrió no está en muy buenos términos con Victoria Donda y que Victoria Donda quedó afuera del reparto. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que representa Victoria Donda, con los políticos que perdieron? ¿De qué manera se integran? Bueno, a ver, las declaraciones públicas de Libres del Sur, que es uno de los 7 partidos, ¿no?, y que salieron terceros en las elecciones, es que ellos se sienten parte de UNEN, ¿no? Las declaraciones de que Carrió dijo que no quiere a Victoria Donda, yo no sé dónde... No que no la quiere, se sobreinterpretó el hecho de que cuando habló, viste que cuando habló de la juventud, no la nombró a Victoria Donda, qué sé yo, ese tipo de señales. Pero me parece que lo importante acá, lo central es que se ha generado un fenómeno nuevo en la política argentina, y me atrevo a decir que no es local por la relevancia que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que espeja y proyecta
todo lo que es construcciones políticas relevantes al resto del país. Me parece que lo central es eso. El resto, ¿viste? Si Carrió la nombró, no la nombró, también desde el punto de vista... no nombró a fulano, mengano, qué sé yo, Pino puede acordarse de una persona. De otra. Lo importante, lo fáctico es que se ha generado un proyecto político muy interesante sobre la base de la sumatoria de distintas fuerzas políticas que resolvieron sus candidaturas y le han permitido a la gente ordenar la lista. Sí, la gente ha armado la lista. Eso es totalmente cierto. ¿No? Es totalmente cierto, y los que usaron bien las PASO fueron ustedes. Ahí no hay ninguna discusión. Los únicos. Ahora, hay una cosa muy loca en esto. Es muy loco. Que Lilita haya sacado 1,84% de los votos, haya hecho un desastre de elección en las presidenciales y salte a hacer un batacazo en la capital, habla de que algo no está funcionando bien. ¿Cómo puede ser que la política más rechazada por el electorado en una elección, a la siguiente elección pega un batacazo y es Gardel? Bueno, pero vos estás cuestionando lo que votó la gente. No, por supuesto. No, me lo estoy preguntando. Estás intentando hacer un análisis de qué pasó en la capital. ¿Es normal esto? ¿Es normal? Bueno, también el país... A ver, la Argentina ha tenido una elección presidencial esos 2 años, en donde el oficialismo sacó el 54%, que le permitió la reelección a Cristina, y hoy ha perdido 4 millones de votos. Evidentemente hay una fragilidad del sistema de partidos políticos en la Argentina. Es un país que ha retrocedido en cuanto a sus agendas económicas y sociales en los últimos 2 años, y eso produce crujidos. Y esos crujidos se expresan políticamente. Los temas de corrupción hace 2 años no tenían relevancia, todo lo que planteaba Carrió no tenía relevancia. Hoy, cuando vos ves accidentes, cuando vos ves el accidente en los ferrocarriles, cuando vos ves los casos de corrupción, cuando vos ves que un país que ha crecido a tasas relativamente altas durante los últimos 10 años todavía sigue teniendo un 25% entre pobres e indigentes, bueno, y la gente despierta en 6 meses, en 1 año, es el tiempo que se toma el nivel de conciencia y de comprensión colectiva que hay que respetar de la gente con su voto. Lilita siempre estuvo un discurso respecto de los casos de corrupción. Sí. En su momento se la tildó de 25.000 millones de calificativos. El hecho de que hayan salido a la luz tantos hechos, más allá de que todavía con ninguno de ellos pasó nada concretamente, ¿eso la favoreció? Por supuesto, pero además el descrédito del gobierno y la necesidad de la gente... A ver, en la ciudad de Buenos Aires, yo le decía antes a Pablo, en la ciudad de Buenos Aires hay un voto extorsivo del macrismo. Yo creo que hay 3 tercios en la ciudad de Buenos Aires, electorales. Hay un sector muy consolidado, que si el gobierno nacional está mal, baja al 20% como Firmus, y otras veces ha podido sacar entre el 25 y el 30%. Sí. Muy consolidado, un 20-25%. Hay un sector de los porteños que valoran como positiva la gestión de Macri. Sí. Alrededor de lo que ha sacado Michetti, 30%. Y hay otro 30% que tiene claro que está en contra de las políticas del gobierno nacional. Pero como notaba que el tercer tercio del progresismo, llámese socialismo, radicalismo, Proyecto Sur, Coalición Cívica, estaba desunido, cada vez que había un balotaje, el macrismo subía un 50 o un 60%. Claro. Era un voto extorsivo del macrismo. Entonces ahora un conjunto importante de porteños entiende que hay una alternativa, por la inteligencia que tuvimos estos partidos en ofrecer una unidad de las características de UNED. Esto es lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Roy, Macri en un primer momento sale a hablar de triunfo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Fue algo similar? ¿Se puede hacer un paralelismo con lo que pasó con Cristina, que nunca habló de derrota? No, sin defender para nada a Macri, sabiendo que estoy en las antípodas de su pensamiento y de su caracterización política. No, hay una distancia sideral en eso, ¿no? Yo creo que lo del gobierno nacional es terrible. Las declaraciones de la presidenta en las últimas 48 horas son dramáticas para un país en donde ha habido una elección, donde hay un fuerte rechazo y castigo al gobierno nacional. Hablar de la Antártida, hablar de la comunidad Cuong, justo de la comunidad Cuong. Ahí a Cristina se la vio, digamos, enojada, cuestionando el voto de la gente. Ahí sí, cuestionando el voto de la gente. La verdad que tratar a la gente como la ha tratado este gobierno, después de un voto, es despreciar el voto popular. Es una barbaridad. Lo del macrismo es que están aturdidos porque saben que hicieron una mala elección. Entonces tratan de buscarle la vuelta. El macrismo ha convertido una elección nacional, ¿no?, que tiene que ver con cambiar
los pesos específicos de los distintos colores políticos en el Congreso Nacional de cara al 2015 en una elección municipal. Acá no se está discutiendo el Metrobús. Claro. No se está. Entonces, ¿qué significa una campaña de colores, con globo, junto Podemos? Acá se está discutiendo el modelo de país. Hay una distorsión en las PASO, porque son dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Como las PASO no se usan en general para lo que se deben usar, salvo ustedes, que es la competencia interna, porque son elecciones para internas en los partidos políticos, entonces terminan siendo competencia entre los partidos. Pero después te pasa esto, como que la comparación de UNEN con el PRO hace que estás comparando uno que las usó con uno que no las usó. Claro. Y es como comparar pera con manzana, porque vos estás seguro que los votos de las 4 listas de UNEN se suman en octubre. Sí, absolutamente seguro, porque, a ver, todas las fuerzas políticas tienen, a ver, esto de pensar que un dirigente, un partido político, una alianza es la dueña de los votos, es algo profundamente antidemocrático, sobre todo en el momento en que vivimos, en donde la gente está muy informada, en donde el voto va y viene, como debe ser, la gente se informa, decide, ve si alguien avanzó, si alguien retrocedió, si lo defraudó, si no lo defraudó, si creció. Entonces, hay fuga de votos en todas las fuerzas políticas. La va a tener Filmus, la va a tener UNEN y la va a tener el PRO. Pero también, además de esa fuga, hay sumas. La política no es tan esquemática, es algebraica. Hay sumas. ¿Son más las sumas que las fugas? Digo, porque tiene que tener ganas. El que votó a Gilavedra tiene que tener ganas de votar a Carrió. No, claro, yo creo que, a ver, yo creo que UNEN va a tener fuga de votos, pero la expectativa que ha generado va a ser que va a tener más suma que resta de votos. Porque hemos generado una expectativa. Hay mucha fatiga y hartazgo del porteño. Que ustedes saben que es un ciudadano muy exigente porque está informado, porque tiene muchos padecimientos en la Ciudad de Buenos Aires. Está cansado del maltrato de los dos gobiernos, del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. El macrismo no es que tiene un crédito de gestión, no asumió hace 1 año, 2 años, ya van 6 años de macrismo. Y el gobierno nacional, bueno, ya todo el mundo lo sabe, es un ciclo que va a superar cuando termine el 2015 el de Roca y el de Menem. Van a ser 12 años. Entonces hay un hartazgo. Lo que necesitábamos era generar una alternativa, que por otro lado es una alternativa que no está sola en la Argentina. ¿Sí? Porque yo creo que hay una confluencia de muchos frentes progresistas en el país. Primero el que ya está ordenado en Santa Fe, luego en Córdoba. También hay un frente progresista en la provincia de Buenos Aires y está UNEN. Todo esto sumado puede generar una alternativa en el 2015. Roy, gracias por la invitación. Pablo, gracias como siempre a vos también por acompañarnos.